Está bien. Ya, hermanos, ya, bueno, ya los que hemos estado al inicio, hemos hecho la lectura de Primera de Crónicas, ya lo hemos hecho. Hemos también, vamos a orar, ya que estamos la mayoría, para que Dios tome el control de este tiempo, ¿ok? Estamos ya la mayoría para empezar la clase. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. Dios, te rogamos que tomes control de esta clase, de cada detalle, Señor, y lo que también vamos a compartir el día de hoy. Dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos todo eso en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase. Voy a compartir mi pantalla para poder rápidamente vamos a ver algunos detalles que ya los hermanos han ido compartiéndonos en la clase, pero para poder que ustedes puedan de alguna manera llenar separado, ¿no? En la clase que les di la semana pasada, para pasar a las exposiciones, ¿ok? Muy bien. Recordemos, hermanos, que el tabernáculo de reunión, como les venía comentando, ¿no? Fue construido por orden de Dios, ¿no? No es un invento del hombre, ¿no? Sino fue construido bajo el mandato de Dios. Le habla a Moisés en el monte Sinaí, le da todas las instrucciones de las dimensiones, de los materiales, el tamaño, la posición, cómo iban a ser ordenadas, y también inclusive llena de su espíritu a las personas que iban a ser los encargados de poder construir, ¿no? Entre los jefes, en realidad, los dos principales que iban a ser los encargados de la construcción eran Bezaleel y Aholiab, ¿verdad? Eso también está lo encontramos también, ¿no? En el capítulo 31, versículo 1 al 11, ahí se nos menciona que Dios llama a Bezaleel y a Aholiab y él los llena de su espíritu, ¿no? Para que puedan construir todo como Dios quería que fuera hecho, ¿verdad? Entonces, vemos que eh, cómo se da, ¿no? Esta construcción. Hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué les faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto? Recordemos que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el monte Sinaí, ¿no? Ahí vemos en Éxodo 6:17, ¿no? Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué necesitaban? Necesitaban la presencia de Dios, palpable y permanente entre ellos, ¿no? Pablo Hoff en su libro dice, ¿no? Que obviamente Dios se, se da el tabernáculo, se realiza el tabernáculo con este fin, de que Dios pueda habitar con su pueblo, ¿no? Recordemos que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? El pecado hace, digamos así, nos divide de Dios, nos separa de Dios, ¿no? Entonces, en el tabernáculo de reunión, Dios va a proveer, ¿no? Eh, a través de ese tabernáculo, va a proveer, digamos, hay un camino para que su pueblo pueda acercarse a él y pueda él habitar en medio de su pueblo, ¿no? Por eso, obviamente, que van a estar también presentes los sacrificios, ¿verdad? ¿No? Y como hemos visto y vamos a seguir viendo, el tabernáculo también nos señala a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque los sacrificios que se realizaban en el tabernáculo, cuyo, cuyo digámoslo así, cómo deberían ser hechos, ¿no? Todo lo que era el ritual, los sacrificios, está escrito en el libro de Levítico, ¿verdad? Y estos sacrificios nos hablan del futuro sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Recordemos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces vamos a ver como también dice Pablo Hoff, el tabernáculo servía para recordar al pueblo de que poseía la dicha incomparable de tener a Jehová en medio de Israel. El pueblo podía disfrutar de la presencia de Dios. Dios habitaba en medio de ellos a través del tabernáculo. Y específicamente Dios, como habíamos visto, él se manifestaba y hablaba a Moisés
desde el propiciatorio, ¿no? En medio de los dos querubines, ¿no? Ahí se manifestaba. Y es en ese mismo propiciatorio que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estaba en el... Recordemos que el propiciatorio, vamos a ir a algunas imágenes para poder recordar un poco lo que vimos, algunos detalles. Recordemos que el propiciatorio era como la tapa del arca, ¿verdad? Era como la tapa del arca, de, del, del arca de la alianza, ¿verdad? Y habían dos querubines, ¿verdad? Habían dos querubines. Está una fotito del arca de la alianza, ¿no? El arca del pacto, el arca de la alianza. Esta la tapa, esta de aquí, esta como especie de tapa, en realidad es una tapa, la tapa del arca, era el propiciatorio. Aquí estaban los dos querubines, ¿no? Y en este punto, aquí en medio de los dos querubines, encima del propiciatorio, Dios hablaba a Moisés, ¿no? Y también el sumo sacerdote, una vez al año, en el gran día de la expiación o Yom Kippur, entraba al lugar santísimo y vertía la sangre de sacrificio sobre el propiciatorio. Y a través de ese sacrificio obtenía el perdón para todo el pueblo, ¿no? Por eso es que recordemos cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, se parte el velo, ¿verdad? Se parte el velo, ¿no? Como símbolo de que ya el camino a la presencia de Dios, ya no había nada que separase al hombre para acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se había sido pagada la deuda por el pecado, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no ingresa a un tabernáculo, al tabernáculo físico, pero él sí va a ingresar al tabernáculo, a la presencia misma de Dios, ¿no? Y se presenta a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Por eso es que todo lo que nos enseña el tabernáculo, el libro de Levítico, los sacrificios, eran una figura de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, en ese momento, de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz. ¿Okay? Entonces vemos ese detalle, ¿no? Cuando hablamos del tabernáculo de reunión. Hay un pequeño bosquejo, bueno, esto ya lo hemos visto también anteriormente, les dejo ahí solamente el detalle. Es el bosquejo que hemos hablado de cómo se da la ratificación del pacto, ¿verdad? La redacción de las tablas, la rebelión del pueblo, o vamos a ver también el reemplazo de las dos tablas, porque obviamente estas primeras tablas que Moisés recibe en el monte Sinaí, cuando él baja del monte después y se da lo que es la construcción del becerro de oro, él rompe las tablas, ¿verdad? ¿No? Después Dios nuevamente le va a subir al monte y va a haber un reemplazo, va a haber nuevamente dos tablas, las cuales él va a bajar, que son las tablas finalmente que se van a depositar en el arca, ¿no? Recordemos que en el arca habían tres, eso ya nos explicaron los hermanos la semana pasada, en este episodio, ¿no? En el arca del pacto iba a estar el testimonio. ¿Qué era el testimonio? Eran las tablas del pacto. También iba a estar la vara de Aarón, que reverdeció, y el maná, ¿no? El maná. ¿Okay? Luego ya inicia la construcción del tabernáculo en el capítulo 35, ¿no? Se inicia mejor la construcción en sí, y finalmente se da el números 1 ya para adelante, salen del monte Sinai. Es un pequeño bosquejo para que podamos un poco ver los, digamos así, los eventos importantes ya a partir del capítulo 19 en adelante, ¿verdad? ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es una tienda portátil. ¿Por qué portátil? Porque se armaba y se desarmaba, ¿verdad? El tabernáculo, ellos, mientras iban avanzando en su peregrinaje hacia la tierra prometida, tenían que armar el tabernáculo. Cuando llegaban a un lugar, armaban el tabernáculo, ¿no? Y cuando la nube se movía, ellos continuaban su viaje y tenían que desarmar todo el tabernáculo y nuevamente llevarse todas las cosas. Obviamente habían encargados
¿no? No cualquier persona estaba encargada de lo que es el, el movilizar los utensilios. Los levitas eran los encargados, ¿no? Eso también lo encontramos en el libro de Levítico. Pero era una tienda portátil, ¿verdad? Porque podía ser desarmada y nuevamente la armaban mientras iban avanzando, ¿no? Se colocaba dentro de un atrio o un patio. Como las 12 tribus habitaban en tiendas o carpas, la tienda de Dios, el tabernáculo, puesta en medio de ellas, para demostrar que Dios vivía entre ellos, ¿no? Dios vivía entre ellos. Debía ser una morada portátil para el Señor en sus viajes con Israel, a través del desierto hasta la tierra prometida. Era la tienda del Señor, en medio de las tiendas de los israelitas. ¿Ok? ¿No? Era la tienda del Señor en medio de las tiendas de los israelitas. Pablo Hoff también nos menciona acerca del tabernáculo algunos detalles. Tenía varios nombres el tabernáculo, ¿no? Tienda o tabernáculo, por su cubierta exterior, que lo asemejaba a una carpa. También se le llamaba el tabernáculo de reunión, porque allí Dios se reunía con su pueblo. ¿Por qué se llamaba el tabernáculo de reunión? Porque allí Dios se reunía con su pueblo. Esa era la idea. También se le llamaba el tabernáculo del testimonio, puesto que contenía el arca y las tablas de la ley, ¿no? Y también encontramos en algunos versículos de Levítico y Números como el santuario. El santuario, porque era una morada santa para Jehová. Era una morada santa para Jehová. Además, recordemos que el único que podía ingresar al lugar santísimo eran quienes ingresaban al lugar santísimo. Solamente dos personas, ¿eh? Moisés ingresaba cuando obviamente Dios le decía, quería dar un mensaje a su pueblo. Moisés podía ingresar al tabernáculo de reunión una y otra vez a escuchar la voz de Dios, pero y la segunda persona que podía ingresar específicamente al lugar santísimo era Aarón, pero Aarón solamente podía ingresar una vez al año, una vez al año, en el en el gran día de la expiación, para hacer lo que es la expiación, o sea, el derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio, y ya les he comentado, ¿verdad? ¿Cuáles eran los propósitos del tabernáculo? Hemos puesto unos 3 propósitos, ¿ok? Primer propósito era proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Éxodo 25:8, que ya hemos leído anteriormente, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A través del tabernáculo Dios iba a habitar en medio de su pueblo, ¿no? Si Dios iba a morar allí, si la presencia de Dios iba a morar allí, por eso encontramos, ¿no? Por eso la necesidad de que este lugar fuera hecho conforme a las instrucciones que Dios estaba dando. No podía ser bajo los criterios del hombre. Dios no iba a poder habitar en un lugar, ¿no?, hecho por la invención humana. Tenía que ser un lugar santo. Para que fuera santo tenía que venir de Dios directamente, ¿no? A la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Se menciona en Éxodo 29, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Éxodo 29, versículos 42 y 45. ¿No? Pues encontramos que uno de los propósitos del tabernáculo, proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. ¿Okay? Segundo propósito, ser el centro de la vida religiosa, moral y social. Ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo de Israel, ¿no? La tienda, dice Pablo Hoff,
siempre se ubicaba en medio del campamento de las 12 tribus, y era el lugar de sacrificio y el centro de celebración de las fiestas nacionales. O sea, este lugar, el tabernáculo de reunión, era donde se llevaban a cabo los sacrificios, ¿no? Y también era el centro de celebración de las fiestas nacionales. Recordemos que habían varias fiestas, pero habían 3 fiestas principales, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles eran esas 3 fiestas principales? Que hemos mencionado antes. De la siega, de los panes sin levadura, la fiesta, no me acuerdo la otra. Tabernáculos. Muy bien, sí. La Pascua, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura. Ahora recordemos que, como vimos las clases pasadas, la fiesta de los panes, la realidad principal de los judíos actualmente, y en la época de Jesús, eran 3. Eran la Pascua, la fiesta del tabernáculo y la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Pentecostés. Que en el libro de Éxodo estaba como la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Porque la fiesta de Pentecostés también era conocida como la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Eso lo encontramos en el capítulo 23, del versículo 14 en adelante, en el libro de Éxodo, ¿no? Eso ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Pero recordemos que en el libro de Éxodo, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, todavía, digamos así, se podían decir que estaban separadas. Si bien se celebraban en el mismo mes, ¿no? Que era el mes de Abib, el primer mes del calendario judío, ¿no? Recordemos que la Pascua se celebraba el día 14 del mes, ¿verdad? El día 14 del mes sacrificaba el cordero de sacrificio, ¿verdad? 7 días después se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Ya en la época de Jesús, estas 2 fiestas se habían unificado, prácticamente eran solamente una, ¿no? Y tenemos como fiestas principales del calendario judío, como les he mencionado, la de Pentecostés, la de la Pascua y la de los tabernáculos, ¿verdad? Y recordemos que la fiesta de Pentecostés, en particular, tiene una importancia muy particular, especialmente en el libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fiesta de Pentecostés en el libro de los Hechos, hermano? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién llega en ese momento a la iglesia? O a los hijos de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en Pentecostés en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces tenemos esa particularidad, ¿no? Que se da ya en el libro de los Hechos. Ahí tenemos un pequeño dibujo, un pequeño cuadro, ¿no? Donde vemos cómo estaba distribuida el campamento del pueblo de Israel, ¿no? Y como vemos, la tribu de los levitas, ¿no? ¿Dónde estaba acampada? ¿Dónde acampaba? Alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Porque la tribu de Leví estaba conformada por la Merari, Gerson y Coat, ¿verdad? Ellos eran los levitas, la tribu de Leví, ¿verdad? Y ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Moisés y Aarón también, mira dónde acampaban, ¿no? Tenían el gran privilegio de acampar, estar más cerca de Dios, eran los encargados, estas tres digámoslo así, podríamos decirlo, subtribus, ¿no? Que conformaban la tribu de Leví, la Merari, Gerson, Coat, encontramos en el libro de Números. La seguridad y la certeza de que vamos a al final de la... Hermanos, su micro, por favor. Con su micro. Vamos a silenciar por si acaso. Muy bien. Entonces, los levitas, ¿no? Eran los encargados de lo que era también la movilización del tabernáculo de reunión. ¿Okay? La movilización del tabernáculo de reunión. Si nosotros vamos al libro de Números, para ver ese pequeño detalle rápidamente. En el capítulo 2,
¿no? En el versículo 47 del libro de Números. Desde el versículo 47, ¿no? Versículo 47. ¿Ah? De capítulo 1, perdón. Yo lo voy a leer. Dice, capítulo 1, capítulo 1, versículo 47. Capítulo 1, versículo 47. Capítulo 1, versículo 47. Ahí está. Vemos que dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 1 del libro de Números, se nos va a relatar, ¿no? Se nos va a mencionar cómo las demás tribus fueron contabilizadas, ¿no? Y también se nos va a mencionar que finalmente estas tribus iban a recibir una heredad, ¿no? Pero si ustedes leen todo el capítulo número 1 del libro de Números, se contabiliza. Y están los números, ¿ah? Este cuadrito les va a ayudar mucho, hermanos, cuando ustedes quieran leer el libro de Números, nuevamente, y el capítulo número 1 van a encontrar estos números, precisamente, ¿no? Que están ahí donde se hace un censo, ¿verdad? El primer censo que hace Moisés por orden de Dios, donde se contabiliza todas las tribus de Israel, es este, ¿no? Este es el número de los hijos de Israel por cada una de las tribus, el capítulo número 1 del libro de Números, ¿no? En el versículo número 47 dice, los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ¿no? Ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio, ¿no? Y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo, todos sus enseres, servirán en él, acamparán alrededor del tabernáculo, ¿no? Ahí vemos, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Vemos cómo era tan importante la actividad, digámoslo así, sagrada la actividad de los levitas, que solamente ellos eran los que podían tocar los utensilios del tabernáculo, trasladarlo. Si había alguna otra persona que se atrevía a hacer esa tarea, ¿qué iba a pasar con esa persona? Iba a morir. No era un juego, ¿verdad? Vemos en el versículo 52, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, los hijos de Israel, o sea, las demás tribus, ¿verdad? Y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de reunión para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hizo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que los hijos de Leví estaban conformados especialmente en 3 grupos. Capítulo 3, versículo 17. ¿Alguien que pueda leer el capítulo 3, versículo 17? Hermanos, del libro de Números. A ver, hermano. 3:17. Los nombres de los hijos de Leví fueron estos: Gerson, Coat y Merari. Gerson, Coat Y Merari. y Merari, ¿verdad? Y en el versículo número 19 dice, los hijos de Coat. Aquí está Coat, ¿ven? En el dibujo. Los hijos de Coat. ¿Cuántos eran los hijos de Coat? Versículo 28 de este capítulo dice, el número de todos los varones de un mes de arriba, de los de Coat, era 8,600. ¿No? Ahí está, ¿verdad?
1600. Y en el dibujo, ustedes ven ahí Coat, 8600. ¿No? Después se nos menciona de Merari, ¿no? En el versículo 33 y 34. El capítulo 3 dice de Merari. Y en el 34 se nos menciona, los contados de ellos, conforme al número de todos los varones, 6200. Merari. ¿No? De ahí se menciona a Gerson, ¿verdad? Gerson, ¿cuántos eran en Gerson? Eran 7500. Eso está, a mí se me pasó en el versículo 22, que primero era Gerson, ¿ya? Se me pasó. En el 22, 7500. 7000, 7000, 7000, sí, 7000, 7500. ¿no? 7500. En el versículo 38 del capítulo 3 dice, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque, que dice, morirá. Entonces vemos cómo estaba distribuida, ¿no? El campamento de los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces vemos como tercer propósito del tabernáculo era representar grandes verdades espirituales, ¿no? Representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en la mente humana, tales como su majestad y santidad. Segundo, su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. El tabernáculo nos permite poder entender que para que nos acerquemos a la presencia de Dios tiene que haber primeramente, ¿quién tenía que haber? Un sacerdote, ¿verdad? El ser humano no se puede acercar directamente a la presencia de Dios. El Hijo de Israel no se puede acercar a la presencia de Dios. Tenía que haber un intermediario. ¿Quién eran los intermediarios? Eran los levitas, ¿no? Pero específicamente los sacerdotes que se encargaban de los sacrificios, y el sumo sacerdote era aquel que se acercaba a la presencia de Dios en representación de todo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué más podemos aprender aquí cuando habla de la forma de acercarse? Que era necesario un sacrificio para acercarse a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces los objetos y los ritos del tabernáculo también prefiguraban las realidades cristianas, ¿no? Las realidades cristianas. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 8:1-2? ¿No? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, ¿no? Y le voy a pedir, a ver, uno de ustedes que de manera voluntaria me pueda apoyar con la lectura de Hebreos 8:1-2. A ver, ¿quién nos puede apoyar con la lectura? Hermana, ¿quién estuvo Cris, leyendo? Ah, ya, si gustas, ok, te apoyo. ya, lee, Pam, gracias. Ya. 1 y 2, ¿verdad? Ujú. El sumo sacerdote de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Ahí está. Entonces vemos como aún el sumo sacerdote, recordemos que Dios, este tabernáculo era un tabernáculo terrenal, ¿verdad? Era un tabernáculo terrenal. Es una figura del tabernáculo celestial, ¿no? Era una figura del tabernáculo celestial, ¿ok? ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 9 del libro de Hebreos se menciona, ¿no? Versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Este tabernáculo correspondía al pacto de Moisés, al primer pacto. Es por eso, hermanos,
que para nosotros ya no es necesario que haya un tabernáculo. ¿Ok? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué nosotros ya no armamos un tabernáculo en la iglesia, ¿no? Y hacemos sacrificios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para nosotros, ya como iglesia de Dios, ya no es necesario un tabernáculo de reunión? A ver, ¿qué piensas? Porque el sacrificio lo hizo Cristo. Porque Jesús ha hecho sacrificio. Claro. Ya no es necesario un tabernáculo. Ya no es necesario sacerdotes. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote que ha hecho un solo sacrificio para siempre, que ha sido aceptado por Dios para el perdón de pecados de todo aquel que se acerque por medio de la fe en él. ¿Verdad? Y ya no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto, ¿no? El pacto que Jesús inauguró en la última cena. Pacto de la gracia, digámoslo así. ¿Verdad? El tabernáculo de reunión corresponde al antiguo pacto. Por eso es que el pueblo, todos los mandamientos, todas las leyes que están escritas en concerniente al tabernáculo en el libro de Levítico y en el libro de Números, son mandamientos específicos para el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos aprender muchas cosas de esos versículos, de esos capítulos, porque nos revelan también quién es Dios, y nos revelan la santidad de Dios, y nos revelan también, nos dan testimonio de Jesucristo, de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, su sacrificio en la cruz. Era una figura del sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, en el capítulo número 9 del libro de Hebreos, ¿no? Versículo del 1 adelante, vamos a leerlo porque vale la pena leer y poder entender algunas cosas. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se está refiriendo al tabernáculo de reunión. Estamos estudiando santuario terrenal. Recordemos que uno de los nombres del tabernáculo era el santuario, ¿verdad? Santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y ahí el autor de Hebreos era un conocedor, porque dice, en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿no? Acá tengo un dibujito, creo, ¿no? Estaba el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, ¿verdad? Perdón, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. Esta es la primera parte del tabernáculo, conocida como el lugar santo, ¿verdad? Dice que a este lugar entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? Porque aquí estaba el candelabro de oro, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes, ¿verdad? En el atrio podían entrar también las personas con su sacrificio, ¿verdad? Que estaba la puerta, cuando el israelita entraba al atrio del tabernáculo con su sacrificio, y obviamente aquí estaba el sacerdote, que mataba al animal, ofrecía sacrificios sobre el altar de bronce, ¿verdad? Y obviamente ahí se daba el sacrificio. Ahora, los sacerdotes, para entrar al lugar santo, tenían que primeramente lavarse, ¿no? Y estaba la fuente de bronce. Ellos se lavaban, y una vez que estaban limpios, ingresaban al lugar santo, para, como dice el autor de Hebreos, cumplir los oficios del culto, ¿verdad? Ellos estaban encargados de poner la mesa, de poner lo que es los panes de la proposición, encender las lámparas, ¿no? Quemar el incienso aromático, ¿verdad? ¿Qué más dice en el versículo 7 el autor de Hebreos? Pero en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte del tabernáculo? Esta de acá.
el lugar santísimo, ¿verdad? En la segunda parte dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿no? Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, a esta parte del tabernáculo solamente ingresaba una vez al año el sumo sacerdote en la gran día de la expiación o de Yom Kippur, con el sacrificio, con la sangre de sacrificio, por sus pecados y por todo el pueblo, ¿verdad? ¿No? Por eso vemos que los sacerdotes en general no podían ingresar a este lugar. Solamente los sacerdotes ingresaban hasta esta primera parte. El único que podía ingresar a este lugar era el sumo sacerdote. En el libro de Éxodo era Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Y quién más podía ingresar a este lugar de manera libre? A diferencia de Aarón, que solamente ingresaba una vez al año, Moisés. Moisés. ¿No? Moisés, porque Moisés había sido puesto para ser el dador de la ley, para que él les diera, Dios le da a través de Moisés la ley al pueblo de Israel, ¿no? Le da la ley al pueblo de Israel. ¿Okay? Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Por eso hemos mencionado que el tabernáculo representa grandes verdades espirituales. Porque ¿qué dice el versículo 8? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, ¿qué significaba que solamente el sumo sacerdote pudiera ingresar una vez al año, que hubiera un velo, que ni siquiera los sacerdotes podían ingresar, solamente el sumo sacerdote una vez al año y solamente con sangre, para hacer sacrificio, que no había el camino, el acceso libre a la presencia de Dios? No había. Eso dice el autor de Hebreos, que el Espíritu Santo daba a entender a través de esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica este culto. Versículo 11. Miren lo que dice, hermano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. Entonces vemos cómo el tabernáculo de reunión nos habla de grandes verdades espirituales. Nos habla también, obviamente, de Cristo, ¿verdad? Sí. Nos habla de que sin sangre, no, sin derramamiento de sangre, sin un sacrificio, no podemos acercarnos a la presencia. Nos habla que para que había, que en ese tiempo, aún en el libro de Éxodo, no había un acceso libre a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también nos habla de que más adelante va a haber un sumo sacerdote, que va a ser Cristo, el cual va a ser un sacrificio perfecto, que va a hacer que esta digámoslo así, barrera, ¿no? Que nos separa de Dios, que está representada por este velo, era un velo bien grueso, era un velo bien grueso, ¿no? Que de alguna manera simbolizaba nuestro pecado, ¿no? Porque nos separa de Dios. Finalmente, cuando Cristo muere en la cruz, se rasga la mitad, de arriba abajo, lo cual daba a entender por el Espíritu Santo de que ya podemos entrar libremente a la presencia de Dios, ¿verdad? A la presencia. Y por eso es que nosotros ya no necesitamos un tabernáculo de reunión, ni tampoco necesitamos acercarnos a través de sacrificios, ni tampoco necesitamos acercarnos a través de un sacerdote, porque ahora todos nosotros nos podemos acercar al Señor
a través de Jesús, del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que, ¿qué va a decir el autor de Hebreos también? Acercaos pues confiadamente, ¿verdad? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde puedes alcanzar misericordia y gracia para lo oportuno. Podemos ahora acercarnos al Señor, a Dios a través de Jesús. Entonces vemos cómo el tabernáculo nos ayuda a poder entender grandes verdades espirituales de la palabra, ¿verdad? Segundo, recepción de las 2 tablas, ¿no? El diseño del tabernáculo. Moisés subió nuevamente al monte, esta vez acompañado de Josué, eso ya lo hemos visto, y se quedó allí por 40 días y 40 noches. Durante ese prolongado tiempo en el monte, ¿Dios qué hizo? 40 días y 40 noches, Dios dijo que el pueblo debía dar una ofrenda, le dice a Moisés, de materiales para la construcción del tabernáculo. ¿Qué más? Le entrega a Moisés el diseño del tabernáculo, ¿no? Proveyó los sacerdotes para el mejor servicio del tabernáculo. En el capítulo 28 y 29 nos habla de cómo Dios va a, digamos, a determinar quiénes van a ser los sacerdotes. Nombra a la tribu de Leví y nombra a Aarón, ¿no? Para que sea el sumo sacerdote. Y seguramente el grupo número 8, ¿no? Le ha tocado hablarnos del sumo sacerdote. Así que ellos nos van a hablar más a detalle de qué implicaba, de cuáles eran las funciones de los sacerdotes, de cuáles eran las funciones del sumo sacerdote, de cuáles eran las vestiduras del sumo sacerdote, de cómo eran ungidos, ¿no? Eso ya vamos a ver en las exposiciones. Después vemos también que indicó los nombres de los 2 maestros escogidos para edificar el tabernáculo, que hemos mencionado que eran Israel y Eliab. Y también se escriben los 10 mandamientos en las 2 tablas de ley, ¿verdad? Con su propio dedo, ¿no? Estos son las cosas los eventos que se dieron durante los 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinai, ¿verdad? En el monte Sinai. Vamos a dejarlo aquí hasta este punto, ¿ya? Porque lo que sigue adelante tiene que ver con capítulos que vienen más adelante, y vamos a ir a las exposiciones hasta este momento. Espero que podamos avanzar. Les pido que podamos hacer máximo 15 minutos, ¿ya? Para que podamos avanzar, ¿ok? Pamelita, si es que son casi las 9 y estoy dando acá un hermano o una hermana, o avísame de repente si faltan 10 minutos y acabó la exposición 2, para ver la posibilidad de enviar un enlace de 30 minutos, ¿ya? Ok, Cris, te aviso. Ya, chévere, gracias. Muy bien. Vayan preparándose el grupo número 4, ¿verdad? El grupo número 4 le ha tocado ver lo que es el candelero de oro. El candelero de oro, ¿verdad? El candelero de oro, vamos a ir al pasaje del candelero de oro, que está en Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40, ¿ok? Éxodo 25, 31, y vamos a leerlo, pero vamos a leerlo con un video, ¿ya? Mientras vamos escuchando lo que el video dice, es lo que está tal cual en la Biblia, versículo 31 al 40, y vamos viendo las imágenes, ¿ok? Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla de audio. A ver. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículo 31. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y
Los brazos serán de una pieza con la caña y deben ser labrados a martillo de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Muy bien. Esos son ese es el candelero de oro, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿quién va a ser el hermano que va, o los hermanos, a quién para poder darles el pase? Si han hecho diapositivas, ¿sí? Sí, somos la hermana Ángel Corvina y yo. Yo voy a exponer. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, ahorita te voy a poner como anfitrión, Mariana. Un segundito. Y ahora sí creo que vas a poder compartir. Creo que sí. A ver. Ya. ¿Qué ven? ¿Ven varias diapositivas o solo una? La primera diapositiva vemos. Sí. Entonces está bien. Ok. Perdón. Ya. Nuestro grupo le tocó el candelero de oro, que ya hemos leído. Y este instrumento estaba dentro de la parte del lugar santo, antes de llegar al lugar santísimo, al frente de los panes del propiciatorio. Aquí es donde está ahí señalado. Bueno, las características del candelero eran que estaba hecho de oro puro, no tenía ninguna aleación, y eso representa la pureza que se espera del pueblo de Dios en ese tiempo y ahora de la iglesia, asimismo también como la riqueza espiritual en ellos. Luego también algo interesante con respecto al candelero es que está hecho solo salía de una sola pieza de oro que tenía que ser moldeado. No era fundido, no era que lo hacían por partes y luego lo pegaron, ¿no? Sino que de una pieza completa había sido, bueno, se hace, el moldeado es golpeando poco a poco hasta llegar a la forma final. Y en lo que leíamos vimos que eso es como, ese proceso es como el que Dios realiza también con su pueblo eh, en ese tiempo, ¿no? Como creo que siempre, y en la última clase nos lo hizo recordar el último grupo que esto, como el tabernáculo tenía todo su simbolismo y su razón de ser dentro del pueblo de Israel, dentro del primer pacto, pero también lo tiene dentro de ese nuevo pacto, porque eh, em, Jesús, el sacrificio de Jesús hizo todo lo que se hacía antes, ¿no? Lo que ocurría antes dentro del tabernáculo. Así que se aplica tanto para ese tiempo como ahora. Así que voy a estar mencionando ambos. Y bueno, este proceso es también como que Dios hace para moldear a su iglesia. Y algo también muy interesante que leí fue que ese candelero parecía como si representara un árbol. Ese árbol, ese candelero que también se piensa que representa a la iglesia, es muy interesante
el hecho de que está en un estado en que está creciendo, porque la descripción y los detalles que Dios pide son que haya flores, que haya frutos. Entonces vemos un organismo vivo que está, en este caso particular, ¿no? Un árbol está dando frutos, está fuerte, está, no está estático, no es algo, no es solo una pieza muerta, sino es algo vivo. Y así también se espera de su prueba de su pueblo, de su iglesia también ahora que no sea solo algo que adorne, sino que tenga una función viva. Interesante. Y luego tenemos las partes del candelero, el pie, la caña central, que es esta de aquí, y los brazos. Pero los brazos, nuevamente, no estaban pegados, sino que salían de la caña, porque era toda una sola pieza. Esto también representa la dependencia que se espera del pueblo de Dios, así como en Juan, si no me equivoco, bueno, cuando se habla de que que dependemos de la vid, que tenemos que estar pegados a la vid para dar fruto, esa es más o menos la idea, esa dependencia de Dios, de Jesús, que sería la caña central y su pueblo los brazos. Y bueno, estos brazos estaban ya decorados con las copas de flor de almendro y su fruto. Luego las lámparas, que están en la parte final, la más alta, eran las que cumplían la función de alumbrar, ¿no? Para que eso pase, para que eso pase, la mecha tiene que quemarse, y mientras que el aceite que está dentro de cada lámpara se gasta. Eso refleja la realidad del cristiano, nuevamente en su dependencia del Espíritu Santo, que sería el aceite de olivo, que es el que se usaba dentro de estas lámparas, y que es quemado mientras cumple su función. Eso podemos verlo ¿No se como, apaga la luz acá a mí? perdón. Ah, Continúa. ok, No hay problema. ya. Eso representaría el sufrimiento, bueno, todas las cosas que pasamos. Pues, David, María David, te muteé sin darme cuenta. Discúlpame. Ya, A ahora ver, sí, ¿no? sí, ahora sí. Ya. Ya, nuestra vida con Dios, esos procesos en los que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que pasar por momentos, por pruebas, por momentos tristes de sufrimiento, son como esos momentos en los que la mecha tiene que ser quemada, entonces nosotros también. No es algo que va a ser esporádico, sino realmente es algo constante. Y eso también, luego también necesitamos ser limpiados, porque mientras se quema, queda pues sucio el pabilo, la mecha, y así como el sacerdote tenía que limpiar esa mecha para que pueda nuevamente seguir cumpliendo su función de la manera correcta, nosotros también tenemos que ser limpiados por Dios. Y, ya. Y finalmente tenemos la función en sí, era del candelero de iluminar. Y bueno, ya lo he mencionado antes, pero también está la referencia en Apocalipsis que los candeleros representan a las iglesias,
Así lo podemos pensar como la iglesia en general, que ahora tiene a Jesús como cabeza, como la caña central. Y tenemos, la iglesia tiene esa función de iluminar, así como el candelero iluminaba dentro del tabernáculo, la iglesia es la luz para el mundo. Es la que va a mostrar el camino hacia Dios por medio de Jesús. Y ese es tal vez como podemos traer a nuestra realidad, a este pacto, este tiempo, el- lo que significaba, lo que era el candelero en su momento. Y eso es todo. ¿Vale? ¿Vale? Me había muteado. Gracias, gracias, María, por su posición, por lo que has compartido, ¿no? Importante es eh, poder, como ha dicho María David, ¿no? El candelero de oro, ¿no? En el libro de Apocalipsis representa a las iglesias, a la iglesia, ¿no? Y vemos cómo la iglesia tiene esa función de alumbrar, ¿no? Y está interesante también lo que mencionaba acerca de que fue hecho, como dice la Biblia, a mano de una sola pieza. El que lo formó tenía que golpearlo hasta formarlo. Y muchas veces Dios también nos forma de esa manera, nos forma nuestras vidas, nos va haciendo más semejantes a Jesús. Muy bien, vamos al otro grupo, que es el grupo que le ha tocado lo que es en la mesa de los panes, ¿no? Que era otro de los utensilios que está justo al frente del tabernáculo de reunión. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la lectura de la mesa de los panes, que está en el capítulo 25, versículo 23 al versículo 30. Ahí vamos a escuchar, vemos el videíto, lo que dice la Biblia. No me pongas segura más que. Apaguemos por favor nuestros micros para poder compartirles el audio en este momento. Vamos a ver. Muy bien. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Aquí hay algo. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora la mesa de los panes. ¿Quién es el encargado de la mesa de los panes? Hermano, buenas noches. Soy Hermano. Lucía Magallanes. Estamos encargadas, Elsa Castillo y Lucía Magallanes, porque los demás, bueno, que integran el grupo, bueno, no se han comunicado, no sé, pero entonces las dos vamos a exponer. Ya, hermano. ¿Usted va a compartir la pantalla? Sí, sí, Ah, ya. sí, hermano. Ya le puse la opción para que pueda hacer. Ya, gracias. Muy bien. Comparto. Ah, ya. Bueno, hermanos, nos ha tocado
sobre la mesa de los panes, ¿no? Somos integrantes, quien habla, Lucía Magallanes y Elsa Castillo. Ah, ahí está. Muy bien. La mesa de los panes. En una mesa construida de madera de acacia y recubierta de oro, al igual que las columnas del tabernáculo. Esta mesa tenía una longitud de 2 codos. A nuestras medidas era un aproximado de 91.44 centímetros. Su anchura, un codo de que aproximadamente 22.86 centímetros, y altura de un codo y medio, que también era un aproximado de 45.72 centímetros, en Éxodo 25-23. Además, alrededor de ella había una moldura de oro puro de un palmo menor de ancho, y alrededor de ella una cornisa de oro, para impedir que los panes se cayeran de la mesa. Éxodo 25. En las 4 esquinas de las patas llevaban 4 anillos recubiertos de oro, y 2 varas de madera de acacia recubiertas también de oro, las cuales eran para poder transportar esta mesa por el desierto. Sobre la mesa habían 12 panes puestos, ¿no? En 2 hileras, en donde también había platos, tazones, cubiertas todo de oro. Éxodo 25-26. Bueno, yo voy a hablar sobre la mesa, el símbolo de la mesa, ¿no? Y Elsa Castillo, ella va a hablar sobre el símbolo que representaban los panes sobre la mesa. Perdón, también había unas cornisas de oro, ¿no? Que también el Señor había pedido que hicieran. La mesa simbolizaba el corazón humano, ¿no? Puro y sin mancha. Cuanto más limpio esté nuestro corazón, tanto más el pan de vida, que es la palabra de Dios, será manifestada en nuestro corazón. Jesús es el pan de vida. Asimismo, es el pan espiritual para nosotros, y llegamos por su palabra en una comunión muy profunda con Él. Tenemos una comunión al comer su palabra. También la cubierta de oro nos enseña de la santidad y purificación por medio del Espíritu Santo. Nuestro corazón siempre debe ser lleno del Espíritu Santo. También la cornisa significaba la santidad y la gloria y sus cualidades. Y los 4 anillos de oro y las varas cubiertas de oro, esto nos enseña a propagar el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Ahora la hermana Elsa Castillo va a proseguir con lo demás que hemos preparado. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches hermanos. Vamos a continuar con la exposición. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Ya. Bueno,
continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el pan de la proposición, que está escrito en el libro de Éxodo 25:30 y que dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, ¿no? Entonces, Dios había establecido, ¿no?, que se coloquen los 12 panes, ¿no?, sobre la mesa, ¿no?, de la proposición, y específicamente era en el lugar santo, ¿no? Y bueno, el pan de la proposición, también llamado pan de la presencia, ¿no?, porque era el pan que los sacerdotes comían en la presencia de Dios, ¿no? Y era, en- era, el, era el sacerdote Aarón y, y sus hijos, ¿no?, quienes comían de este pan y lo hacían en el lugar santo, ¿no? Ese pan no podía salir de ese lugar santo porque debía ser comido en el lugar santo. Y bueno, en hebreo se le conoce como lejem panim al pan de la proposición, que significa pan al rostro, que, que prácticamente esto se relaciona que, que el sacerdote siempre llevaba el pan, ¿no?, en dirección a su rostro, ¿no? Pero básicamente era de que el pueblo de Dios estaría siempre ante la presencia de Dios, ¿no?, que nunca iba a dejar de proteger y de proveer a su pueblo, ¿no? Entonces, significaba prácticamente eso. Siguiente diapositiva, hermana. Y bueno, Dios había establecido cómo debía de ser hecho el pan. Y eso lo vemos en Levítico 24, 5, 9, donde el ingrediente era la flor de harina, ¿no?, que era sin levadura, y había establecido cómo debe realizarse, ¿no? Y, y se cocía de ellas 12 panes o 12 tortas, también usaban ese término, ¿no? Y bueno, y cada pan o torta será de 2 décimas de efa. Y estableció que lo pondría en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y se pondrá sobre cada hilera incienso puro, ¿no? Que el incienso prácticamente representa las oraciones, ¿no?, que el pueblo realizaba, y bueno, y será para el pan como un perfume, ¿no?, ofrenda encendida a Jehová. Y bueno, y como les mencioné, el pan era consumido por Aarón y sus hijos y se reemplazaba cada semana, generalmente en el día de reposo, ¿no? Y cada semana, una vez a la semana, se realizaba ese cambio y bueno, y era consumido, ¿no?, por el sacerdote ese día, ¿no? Siguiente diapositiva, hermana. Entonces, los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Y, y prácticamente esto era como un recordatorio continuo de las promesas eternas, ¿no?, del pacto entre Dios y los hijos de Israel. Y un recordatorio de la provisión de alimento por parte de Dios, porque es Dios quien da el alimento a su pueblo, ¿no? De Él viene el alimento para todos, ¿no? Entonces, eso era como un recordatorio para todo su pueblo, ¿no? Y eso representaba, ¿no? Siguiente diapositiva, hermana.
Bueno, acá vemos graficado, ¿no? Cómo estaban distribuidos los panes, ¿no? 6 a cada lado, y esto representaba las 12 tribus de Israel. Y bueno, la mesa de pan de la proposición es una figura de la comunión de Cristo con su iglesia, ¿no? Y de unos con los otros. Siguiente diapositiva, hermana. Bueno, cabe notar el número 12 que ha sido usado, ¿no? Cristo escogió 12 apóstoles y prometió que se sentarían en 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Y en la Nueva Jerusalén existen 12 puertas, 12 fundamentos, el nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas y 12 perlas. 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 piedras fueron tomadas del río Jordán, 12 espías fueron enviados por Moisés a la tierra de Canaán, y sobraron 12 cestas llenas en el milagro de la alimentación de los 5.000. Cómo el número 12 ha sido, ¿no?, usado a través, ¿no?, de la historia. Entonces, el 12 implica la perfección de un gobierno, ¿no? El siguiente diapositiva, hermana. Bueno, y acá en este cuadro podemos entender lo que en esa época en el tabernáculo, el pan de la proposición dentro del lugar santo era un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo y la provisión de Dios para con él. Y Cristo ahora es el pan de vida, ¿no? La vida del mundo y la fuente de vida, ¿no? Al entregar su cuerpo, Cristo le da vida a sus seguidores, y el pan de la comunión nos recuerda la provisión y las promesas de Dios. En la iglesia es un conjunto de personas, ¿no?, a la que Dios ha hecho nuevas por medio de Cristo. Él da vida abundante a su pueblo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando la gente pasa a formar parte de este cuerpo, encuentra vida abundante. La gente de la iglesia es la gente del pacto. Y todos nosotros somos su iglesia, ¿no? Y somos parte del nuevo pacto en Cristo. Bueno, es todo en cuanto a la exposición. Gracias. Gracias, muchas gracias por la exposición, muy interesante también. Y también me pareció muy interesante que hayan podido explicar un poco acerca del número 12. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, siempre, y cuando estudiemos el tabernáculo, todo lo que han comentado me ha parecido muy edificante, ¿no? Los materiales que les he mencionado también, que les he dado, son materiales para que ustedes puedan profundizar un poquito más en el estudio del tabernáculo, de repente ya con sus materiales, ¿no? Pero siempre, hermanos, también tengamos mucho cuidado con alegorizar un poco, porque ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Recuerdo una vez que un maestro en la Academia Bíblica nos decía, ¿no? La Biblia nos tiene mucho simbolismo, sí, pero tampoco podemos inventar, por ejemplo, ¿no? Una vez recuerdo que una hermana dijo, que un profesor compartía, que había escuchado una enseñanza de que le querían dar un simbolismo a las estacas del tabernáculo, le querían dar un simbolismo que la Biblia no lo da. Entonces, todo lo que hemos hablado está bien, solamente les comento esto porque cuando leamos los materiales, seguramente por ahí, como obviamente son estudios de dos hermanos, ¿no? Pues se puede dar el caso de que se pueda caer un poco en la exageración de alegorizar. Siempre todo símbolo tratemos de, en la misma Biblia nos va a dar su significado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Cordero Pascual, que es un símbolo de Cristo, no estamos alegorizando,
¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla de ese símbolo. Juan dice, ahí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿verdad? Igual el número 12. El número 12 se conoce como que es el número de la iglesia, que representa a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿no? De una manera representan también a las 12, representa obviamente a la iglesia, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante también ver eso lo de los números. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? El grupo número 6 expondría la próxima semana con el 7 y 8, ya, porque tengo el Zoom hasta las 9 exacto, y para no extremar otro Zoom, nosotros vamos a dejarlo ahí para ir con calma, ¿no? Entonces, el grupo número 6, lamentablemente vamos a tener ese problema con el tiempo, ya no se pudo, no sé si se hubiera pues podido exponer, pero no hay problema. La próxima semana también tenemos clase, nos quedan 2 semanas más de clase, esta y la próxima, ¿ok? Nuestra clase estaría acabando el primer domingo de junio, el domingo 6 de junio, ¿ok? Ahí culminamos nuestras clases. ¿Va a haber clases en el día de elecciones? Elecciones, sí, eso iba a De decir. verdad. El 6 de junio es elecciones, ¿verdad? Sí. Me he olvidado. Ya, entonces, el 13 acaba nuestra clase. Ya, el 13 acaba nuestra clase. Seguramente me van a entender porque dice elecciones. El 13, ¿ok? Y no olviden que les pido que sus tareas, ¿no? Las tareas, recuerden, era la lectura, ¿no? La lectura del libro de Éxodo con el cuestionario. Después les dejé un gráfico del tabernáculo que algunos ya me han enviado porque he estado chequeándolo. Y, ¿no? Y básicamente eso. La exposición también venía también a ser parte, ¿no? Los que no han podido participar, al menos por algún motivo, no se sientan mal. Yo sé que algunos maestros comentando que han tenido problemas familiares, salud con sus familiares, es entendible, ¿no? Y la idea es que podamos juntos aprender y edificar. Así que no se preocupen, ¿ok? Muy bien, vamos a culminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios por las exposiciones. Les pido a los hermanos también que envíen sus materiales, sus presentaciones al grupo, para que todos podamos tener las PPTs. ¿Okay? Que han estado bien bonitas, han estado bien gráficas, realmente está bien bonito, las figuras, ayudan mucho a entender las fotos, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Pamelita, ¿nos puedes guiar por favor en oración? Pamelita. Sí, sí, aquí.